¿Puede un país fabricar una maravilla tecnológica solo para demostrar que puede hacerlo? Esa es la pregunta que rodea la existencia del Tu-144, apodado con sarcasmo el Concorde comunista. Fue el orgullo supersónico de la Unión Soviética, construido no tanto para transportar pasajeros como para inflar el pecho frente a Occidente. ¿Fue una copia del Concorde? ¿Un acto de propaganda con alas? ¿O un sueño aerodinámico que terminó estrellándose contra la realidad? Lo cierto es que su historia es una montaña rusa de ambición desmedida, espionaje industrial, fracasos mecánicos y vuelos tan espectaculares como problemáticos. Ciencia ficción, pero con vodka. Todo comienza en los años 60, en plena Guerra Fría. Mientras Occidente trabajaba en el Concorde, un avión supersónico que prometía revolucionar el transporte aéreo, la Unión Soviética no podía permitirse quedar atrás. Nikita Khrushchev, al enterarse de los planes franco-británicos, ordenó de inmediato que los soviéticos construyeran el primer avión de pasajeros capaz de romper la barrera del sonido. Así nació el proyecto Tu-144. ¿Importaba si funcionaba o no? En realidad no. Lo importante era ser los primeros, sin importar el costo, la lógica o las leyes de la física. El Tu-144 voló por primera vez el 31 de diciembre de 1968, 2 meses antes que el Concorde. Y aunque fue un logro impresionante, ya desde el principio los ingenieros sabían que el avión estaba, digamos, verde. Mal diseño de fuselaje, motores que vibraban como licuadora sin tapa, un rango de vuelo limitado que impedía alcanzar destinos intercontinentales y un sistema de aterrizaje tan precario que tuvieron que instalarle asientos eyectables. Sí, como si se tratara de un caza de combate. Y por si eso no fuera suficiente, fue el único jet de pasajeros en usar paracaídas para frenar. Ahora, muchos se preguntan, ¿era una copia del Concorde? Técnicamente no, pero visualmente eran como gemelos separados al nacer y criados en mundos opuestos. El Concorde era refinado, elegante, con modales británicos y precisión francesa. El Tu-144, en cambio, era el primo soviético que fumaba desde los 12 años, arreglaba cosas a martillazos y rugía como una bestia. Sí, era más rápido. Sí, volaba más alto. Pero también era más inestable, más ruidoso y mucho más temperamental. Mientras el Concorde despegaba con clase, el Tu-144 despegaba como si dijera: «Sujétense que ahí vamos». ¿Más seguro? Mejor no preguntemos. El Tu-144 no era una copia exacta del Concorde. De hecho, algunos detalles eran genuinamente innovadores. Era más grande, más rápido, Mach 2.9 frente a Mach 2.04 del Concorde. Volaba más alto y tenía una capacidad de pasajeros mayor. Incluso contaba con canards, esas pequeñas alas delanteras que le daban una mejor sustentación a bajas velocidades, pero que también, en un giro dramático, terminarían siendo parte del motivo de su caída más estrepitosa. En 1973, durante el Salón Aeronáutico de París, el Tu-144 iba a demostrar al mundo que podía igualar o superar al Concorde. Pero en pleno show aéreo, el piloto soviético realizó una maniobra brusca para evitar un Mirage francés que volaba por encima, y en segundos el avión se partió en el aire y se estrelló frente a miles de espectadores. ¿Sabotaje? ¿Error humano? ¿Exceso de ego? Nunca se supo con certeza, pero fue una humillación pública de proporciones épicas. Y aún así, la Unión Soviética no se rindió. Rediseñaron el avión, naciendo el Tu-144S, una versión mejorada al menos en teoría. Se reubicaron los motores para reducir vibraciones, se mejoró el tren de aterrizaje, se agrandó el fuselaje y se reforzaron estructuras. ¿El resultado? Un avión más pesado, más complejo y aún menos eficiente. La promesa de 4.000 millas de rango se quedó en apenas 2.200, y eso con suerte. Para mantener la velocidad supersónica, los motores NK-144 tenían que usar postquemadores constantemente. El consumo de combustible era tan descomunal que se bromeaba diciendo que el Tu-144 necesitaba un oleoducto en lugar de tanques. ¿Te imaginas cambiar 4 motores después de cada par de vuelos? Bueno, eso hacían. El avión requería 27 motores diferentes en sus primeras pruebas, uno tras otro fallando como fichas de dominó.
Después de muchos retrasos, se introdujo el modelo Tu-144D, con motores RD3651A más eficientes. Finalmente, en 1983, un vuelo logró conectar Moscú con Khabarovsk en poco más de 3 horas. El problema: solo había una ruta viable, y el ruido era tan infernal que los pasajeros no podían hablar entre ellos. Literalmente tenían que gritar o pasarse notas escritas, como si estuvieran en una prisión supersónica. Y ese no era el único problema. La cabina alcanzaba temperaturas de hasta 120 grados centígrados en algunas superficies, por lo que el aire acondicionado tenía que trabajar al máximo para que los pasajeros no se cocieran vivos. ¿Y la experiencia a bordo? Oficialmente era de lujo. Coñac, caviar, asientos amplios. En la práctica, era como volar dentro de una turbina de avión con wifi nulo y sin forma de pedir auxilio si tu vodka se derramaba. Eso sí, los boletos eran baratísimos, unos $100 equivalentes, gracias a que el gobierno soviético subsidiaba el pasaje como si fuera un viaje en tren. En total, el Tu-144 operó vuelos de pasajeros por solo 7 meses. Entre noviembre de 1977 y junio de 1978, se realizaron 102 vuelos planificados, pero solo 55 con pasajeros. Hubo 226 fallas técnicas reportadas, 80 de las cuales fueron tan graves que obligaron a cancelar vuelos. ¿Y cuántos pasajeros se transportaron en total? Apenas 3.284. Para comparación, el Concorde movió a más de 3 millones de pasajeros durante casi 3 décadas de servicio. El Tu-144 era un Concorde en potencia, sí, pero con el alma de una licuadora soviética con jetpack. Y como todo gran drama soviético, el final llegó envuelto en fuego, humo y una buena dosis de decepción. Un Tu-144D se incendió durante un vuelo de prueba en 1978. 2 personas murieron, y con ellas, gran parte de la fe en el proyecto. Fue la gota que derramó el tanque de queroseno, y esta vez no había vodka que lo salvara. Aeroflot, con más pena que gloria, retiró al Tu-144 del servicio comercial ese mismo año. Oficialmente el proyecto fue cancelado en 1984, aunque todos sabían que había muerto mucho antes. ¿El fin del Concorde comunista? No exactamente, porque hasta los fracasos soviéticos de alguna manera encuentran forma de regresar. En los 90s, la NASA, sí, la mismísima NASA, se asoció con Rusia para realizar pruebas supersónicas con una versión modificada del Tu-144 llamado Tu-144LL. El avión fue remotorizado con propulsores del bombardero nuclear Tu-160 y equipado con tecnología estadounidense. ¿Cuántos vuelos realizaron? Apenas 26, porque incluso en manos de la NASA, el Tu-144 seguía siendo más inestable que un cohete en pleno huracán. Entonces, ¿por qué los soviéticos invirtieron miles de millones de rublos en un proyecto que parecía más una apuesta suicida que una aeronave viable? La respuesta es tan clara como un desfile del 1 de mayo. Prestigio. Querían ser los primeros, aunque eso implicara construir un avión que volaba con más ruido que elegancia, consumía combustible como si lo regalasen y tenía menos fiabilidad que una promesa política. El Tu-144 no fue diseñado para conectar continentes, sino para inflar egos. Un símbolo volador de orgullo nacional que costó más que muchos programas espaciales. Porque en plena Guerra Fría, la victoria no siempre se medía en logros útiles, sino en quién hacía más ruido a Mach 2. A día de hoy, el Tu-144 vive en museos y documentales como este. Algunos lo llaman fracaso, otros lo llaman visionario. Lo que es indiscutible es que fue una pieza única en la historia de la aviación. Su historia no es solo la de un avión que voló más rápido que nadie, sino la de una época donde la velocidad era poder, y donde incluso los fracasos volaban con orgullo. Porque en la Guerra Fría, perder con estilo también contaba puntos. Y el Tu-144 los perdió todos. Pero a Mach 2. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.